Lluvias no dan tregua y con el paso de los días aumentan los incidentes en el país. En Escuintla una familia se salvó de morir al colapsar una vivienda por la crecida de un río. Se registra nueva alza en el precio de los combustibles. La gasolina superior supera los 42 quetzales y la regular llega otra vez a los 39 quetzales. Villanueva es asediada por la violencia y se ha convertido en un lugar donde constantemente aparecen cadáveres. Esta tarde lo revisamos en nuestro reportaje especial. Bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Paula Osaeta y los acompañaré para informarlos sobre los temas que han generado interés durante la jornada de este martes. Comenzamos. Un hombre de aproximadamente 21 años murió luego de recibir varios balazos en la Manzana 2, Lote 1, Colonia Montesano, Zona 16. Bomberos municipales informaron que un grupo de personas lo acorralaron y le dispararon en varias partes del cuerpo. Paramédicos, al verificar el estado de salud de la víctima, corroboraron que ya carecía de signos vitales. Por lo tanto, será el Ministerio Público quien se encargue de las respectivas diligencias. En el kilómetro 186 calzada Las Palmas-Retaluleu, un vehículo volcó luego de que el piloto perdiera el control cuando un motorista lo rebasaba. Juan de Paz, el piloto del vehículo, originario de San Pablo, San Marcos, relató a las autoridades que volcó al intentar esquivar al motorista para no colisionar contra él, pero derrapó por el asfalto mojado y volcó. El motorista huyó del lugar, mientras que Paz, de 54 años, sufrió múltiples heridas, por lo que fue atendido por los cuerpos de socorro y trasladado a un centro asistencial. Un cabezal perdió el control en una curva y volcó en el kilómetro 66 de la ruta al Atlántico CA9 Norte, jurisdicción Huastatoya El Progreso. Según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial Provial, el piloto del tráiler resultó herido debido al impacto contra la cinta asfáltica y fue trasladado por los bomberos municipales departamentales a un hospital. Además, se reportó la obstrucción del carril derecho y se pidió a las personas que transitaban por el sector que por favor mantengan la calma y paciencia mientras se trabaja en el percance. Y un vehículo tipo sedán y un camión de volteo colisionaron en el kilómetro 16 de la ruta al Atlántico. Bomberos voluntarios informaron que 2 personas resultaron heridas por el fuerte impacto y fueron trasladadas al hospital del IX. Testigos indicaron que los pilotos conducían a alta velocidad, por lo que perdieron el control de los automotores fácilmente, dando así lugar a este accidente. Y estas son las imágenes captadas en el kilómetro 125 de la ruta interamericana en la aldea Los Encuentros Sololá. Allí falleció un motorista quien luego de conducir a alta velocidad derrapó en una de las curvas, destruyó el arriate, se movilizó al carril contrario e impactó contra la parte baja de un vehículo que se conducía por el sector. Esto provocó que se incendiara la motocicleta y el piloto perdiera la vida. Y ahora le cuento que un grupo de comunitarios de Livingston y Zabal incendió anoche la subestación de la Policía Nacional Civil de esa localidad, argumentando que los agentes no quisieron entregarles a 2 presuntos ladrones que fueron detenidos por supuestamente asaltar una pequeña agencia bancaria de donde habrían extraído más de 20,000 quetzales. La intención de los comunitarios era lincharlos por el supuesto asalto realizado. Sin embargo, al ser detenidos por las autoridades, se generó el malestar, ya que los pobladores aseguran que no confían en los agentes policiales y que esperaban se tomaran acciones adicionales a la detención de los delincuentes. Siete integrantes de 2 familias se salvaron de caer al río Pacayá en Escuintla al colapsar parte del dormitorio donde se encontraban durmiendo este martes en la colonia popular de la zona 2 de este departamento. Una piedra que cayó al río los alertó. Es Carlos Paredes quien ha dado cobertura a lo ocurrido y nos informa. Carlos, buenas tardes, te escuchamos. Gracias por el cambio. Muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. Susto llevaron integrantes de la familia López Chanquín, esto al colapsar parte de su vivienda
debido al socavamiento que ha provocado el río Pacayá, en el cual pues estamos ubicados este día. A mis espaldas se puede observar cómo esta vivienda pues ha quedado parcialmente destruida, y es el mismo sobreviviente de esta familia que a tiempo lograron evacuarla quien nos indica lo vivido este día. El día de ayer llovió casi toda la mañana y toda parte de la noche, entonces el terreno como que se aguadó y eso perjudicó que la mitad de nuestra casa se fuera al fondo del río. ¿Va? Nos salvamos, salimos a tiempo a la calle, ¿va? Cuando se fue eso al fondo del río. Se fue una piedra, cuando cayó la piedra salí y les dije yo mejor salgan porque tronaba. ¿Va? Como sentí, se fue al fondo. ¿Va? Asustado, ¿va? Porque nunca se lo espera uno. ¿Va? Y yo lo que pido es que me apoyen, ¿va? Ya que vinieron a verse, darse cuenta cómo quedó el terror de acá de la casa. ¿Va? Es de resaltar que esta zona ha sido declarada de alto riesgo, por lo que la familia ha sido evacuada y llevada hacia otro hogar de un pariente para que puedan pasar el resto del día, ya que se han quedado sin vivienda. Entonces nos enviaron para hacer una evaluación previa de los daños sufridos. Gracias a Dios solo son daños materiales, entonces ahorita estamos esperando una unidad de la Municipalidad de Escuintla para hacer el traslado correspondiente hacia un albergue familiar para salvaguardar las vidas de las personas, ¿verdad? Después de eso nos tenemos que levantar todos los escombros que están ahí porque eso va a ocasionar de que a la hora que el río crezca que va a hacer un taponeo y va a dañar otras casas de aquí alrededor o se puede salir. Entonces estamos con medidas de mitigación y prevención para salvaguardar la vida de las personas que viven acá en toda la orilla de este río. Pues, ¿verdad? Comentarles también, hay más viviendas en riesgo, por lo que la Coordinadora para la Reducción de Desastres CONRED realizará una revisión de toda esta zona del río Pacayá para evitar más desastres. Pues, hay viviendas varias que están construidas muy a la orilla del río, situación que siempre se ha recomendado que no se realice, pero son viviendas que ya se construyeron de hace un tiempo. La acción del río obviamente va provocando socavamiento en la parte baja y esto que estamos viendo nosotros es producto de la construcción formal justamente en las orillas. Entonces la construcción formal hace mucho peso sobre el terreno, sumado a la acción de la erosión que va realizando el agua abajo, nos crea situaciones como esta donde una vivienda pues se ve afectada, un ambiente de la misma prácticamente se colapsó. Bueno, en este caso, pues aquí la Oficina de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Escuintla ya había realizado unas evaluaciones, habían dado unas recomendaciones a las personas. Lastimosamente la gente pues seguía habitando en la vivienda. Entonces lo que procede de parte nuestra de CONRED es que vamos a reevaluar para revisar también no solo esta vivienda, qué fue lo que sucedió a fondo, sino ver un poquito más abajo el resto de viviendas, porque hay varias en la misma situación. Entonces, antes de que suceda alguna tragedia o algo, pues tratar de que se tomen las acciones adecuadas. Autoridades hacen el llamado a estar al pendiente ante las lluvias, ya que se está provocando la crecida de ríos y poniendo en riesgo a cientos de familias de la costa sur. Desde Escuintla, para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Y en noticias internacionales, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe alertó este lunes que casi 8 millones de personas están en situación de riesgo de seguridad alimentaria y se sumarían a los más de 86 millones de guatemaltecos que pasan por esta situación ante la falta de acceso a alimentos suficientes y nutritivos en la región. Esta cifra fue presentada en Chile como parte del informe titulado Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania, en el que se habla de la inflación y la desaceleración del crecimiento económico latinoamericano. Además, actualiza datos sobre pobreza y pobreza extrema tras el surgimiento de este conflicto luego de la pandemia del coronavirus. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que las tropas ucranianas se están resistiendo ante poderosos ataques rusos en la capital de Severodonetsk, una ciudad calificada como estratégica. Estamos resistiendo, pero ellos son bastante numerosos y más poderosos, dijo Zelensky. Las fuerzas rusas continuaron su ofensiva en otros frentes del este de Ucrania, según el ministro de Finanzas. Sus tropas atacaron 3 depósitos de armas y un almacén de combustible cerca del pueblo de Kodema. El ejército ucraniano aseguró el lunes haber hecho retroceder a la flota rusa más de 100 kilómetros de las costas.
La Unión Europea y negociadores del Parlamento Europeo anunciaron un acuerdo para adoptar un cargador universal para los teléfonos móviles, tabletas y dispositivos portátiles para el año 2024. Esta medida pretende limitar los desechos tóxicos de miles de cables de diversos formatos y defender el derecho de los consumidores, obligados por ahora a acumular diversos cargadores. En el 2009, la Comisión Europea impulsó con la industria un acuerdo de adopción voluntaria para reducir el enorme gasto con cables, pero no logró convencer a la empresa Apple a sumarse. La firma alega que la adopción de un cargador único es un freno a la innovación. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció un conjunto de propuestas para reducir los impuestos a los combustibles e intentar disminuir los precios elevados que durante los últimos meses subieron un 33%. Sabemos lo que está ocurriendo con los combustibles, un problema con el que todos sufren, en especial los más humildes, dijo Bolsonaro en una conferencia de prensa en Brasilia. La propuesta del gobierno está sujeta a la aprobación de un proyecto de ley que ya se está tramitando en el Congreso y de una enmienda constitucional que requiere 3/5 partes de los votos en ambas cámaras y que aún no fue presentada. Precios de los combustibles registran nuevo aumento. Le contamos al regresar. Ya estamos de regreso y lo hacemos con información que nos está afectando a todos. Los combustibles sufren un nuevo aumento. El Ministerio de Energía y Minas publicó este martes los precios de referencia de los combustibles en Guatemala, los cuales estarán vigentes a partir de este día hasta el 13 de junio. Y en esto se refleja un aumento de 3.16 quetzales por galón de diésel y 2.88 en las gasolinas superior y regular. La nueva alza vigente desde este martes absorbió la ampliación del subsidio para la gasolina regular y el diésel y representa la mitad de la subvención que se estableció para la superior. El precio del diésel llegó a 34.16 quetzales en la ciudad capital en la modalidad de autoservicio, pero antes se situaba en 31 quetzales. La gasolina superior llegó a 42.13 y estaba en 39.25, mientras que la regular llegó a 40.88 cuando anteriormente estaba en 38 quetzales. Un robo la verdad es un robo de parte del gobierno. No hay quien controle a los gasolineros o a los dueños o a los expendios de combustible. Ya no se puede hay gente que en realidad está pasando un mal momento económico en nuestro país y el gobierno no hace nada más que llenarse las bolsas de dinero. Es triste. ¿Y el triste. subsidio, cómo lo ve usted que los diputados lo hayan Mire, aprobado? el subsidio yo no lo veo, porque el subsidio lo aplican el viernes y el lunes en la noche ya hay un alza nueva de combustible. Entonces, ¿dónde está el subsidio? No existe. Como lo hemos hablado durante esta emisión, se han publicado los precios de referencia de los combustibles en el país y se refleja un aumento en el precio del diésel súper irregular, todos afectos al subsidio del gobierno. Hablemos con el periodista Otto Ángel sobre este tema que sigue preocupando a los guatemaltecos. Otto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Paula, buenas tardes y un gusto saludarte y igual saludar a toda la audiencia de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Pues mira, creo que lo más emblemático, por lo menos de esta jornada, es la pregunta que hacía el señor que entrevistábamos anteriormente. ¿Dónde está el subsidio? Y es que con la nueva escalada de precios que seguimos viendo con la gasolina y el diésel en particular, pues tiene a muchos guatemaltecos preguntándonos dónde está ese apoyo temporal que el gobierno ha anunciado. Y la respuesta es, bueno, está en los precios que podrían estar todavía más altos. Vamos a revisar en la primera gráfica lo que ya habíamos mencionado, Paula, que era los incrementos registrados en los precios de referencia. Y es importante insistir, son precios de referencia, es decir, el mercado guatemalteco no necesariamente tiene que obedecer estos precios de referencia, puede ser más, desafortunadamente, puede ser menos, aunque regularmente se experimenta que esos precios de referencia van hacia arriba, es decir, que los guatemaltecos hoy, según el Ministerio de Energía y Minas, van a pagar 2 quetzales con 88 más para el galón de diésel y van a pagar 3 quetzales con 16 más en comparación de la semana pasada para los galones de súper y de regular. En estos ya está afecto
los 5 quetzales de subsidio para la super y para la regular y los 7 de subsidio para el galón de combustible diésel. Ahí es donde surgen de nuevo esas grandes preguntas de, bueno, ¿dónde está? La respuesta es, ahí está. Lo que pasa es que los precios de los combustibles siguen siendo muy altos y de lo que ha explicado el Ministerio de Energía y Minas y de lo que sabemos de la composición del mercado guatemalteco, pues tampoco hay muchas opciones dadas las condiciones internacionales, es decir, la guerra en Ucrania y el abastecimiento global de petróleo que nos tiene en esta situación y que después, como tú misma lo has contado, Paula, ha tenido una escalada hacia abajo en el resto de precios del país. Para darse una idea, en la nota tú mencionabas que los precios ya estaban rondando de nuevo los 40 quetzales para el galón de súper. Eso es para Ciudad de Guatemala. Sin embargo, conforme estamos más lejos de Puerto Quetzal, que es de donde llegan los combustibles al país, es todavía más caro. Y para poner un punto de referencia, de acuerdo al monitoreo del Ministerio de Energía y Minas, y eso lo vamos a ver en la siguiente gráfica, nos está contando que el galón de súper ya en Petén con subsidio está llegando a 43 quetzales con 41 centavos, el de regular a 42 quetzales con 16 centavos y el de diésel a 35 quetzales con 45 centavos. ¿Por qué me estoy topando? Si usted está en la calle o va a la calle y se topa con precios superiores, de nuevo, primero porque no hay regulación para el mercado de venta de combustibles y luego la otra explicación, que es de 1 quetzal con 10 aproximadamente, es que los combustibles cuando están en autoservicio son 1 quetzal más baratos que cuando están en servicio completo, aunque depende mucho de la estructura de precios y de costos de cada una de las estaciones de gas. Pero de nuevo la gran pregunta es ¿a dónde vamos a llegar? La respuesta todavía no está clara, hay que esperar unos nuevos precios de referencia para ver si comenzamos a ver bajas en los combustibles. Paula. Otto, sin duda es una gran incertidumbre y como vemos todos los martes, vemos que se actualizan estos precios de referencias por parte del Ministerio de Energía y Minas y vemos que pues hay siempre un incremento y por supuesto esto está golpeando el bolsillo de todos los guatemaltecos, así que muchísimas gracias por tu reporte. Un gusto, Paula, seguiremos atentos con esto y mucha más información. Gracias, Otto. Y en este mismo tema, los representantes de la Diaco en Quiché informaron que tras varias verificaciones a algunas gasolineras de Quiché, se sancionó a una sola ubicada en Chichicastenango por no cumplir con el descuento determinado por el gobierno a través del subsidio a los combustibles. Héctor Cordero, corresponsal en Quiché, nos amplía la información. Héctor, adelante con tu reporte. Buenas tardes. Paula, muy buenas tardes. Te saludo desde Santa Cruz del Quiché. Y pues las autoridades de la Diaco confirmaron la sanción a una gasolinera de Chichicastenango. Esto debido a no cumplir con los procedimientos específicos asignados en relación al subsidio por los combustibles que fue aprobado por el Congreso de la República. Según la Diaco, pues siguen los monitoreos en las diferentes estaciones de combustible en todo el departamento. Sin embargo, pues llama la atención que solo una gasolinera fue la sancionada, a pesar de que existan varias quejas de los vecinos de que en muchas gasolineras el precio del combustible es exageradamente alto. Ha constatado que muchos de ellos, ¿verdad?, no están cumpliendo con el subsidio, ¿verdad?, que ha sido emanado por el gobierno de la República. Entonces nosotros, pues, debido a esto, pues, se ha tomado la tarea de sancionar económicamente algunas gasolineras de acá del departamento. Estamos hablando del municipio de Chichicastenango. Es importante recordar que en las gasolineras del norte del departamento y de municipios lejanos en el Quiché, pues existen las quejas también de los vecinos de que el precio de los combustibles es demasiado alto y no hay control de las autoridades. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Villanueva bajo el asedio de la violencia. Volvemos con el reportaje Una morgue clandestina. No se lo puede perder. Por
continuar con nosotros. Miren, lo que va del año 2022 se refleja un aumento en el número de muertes por armas de fuego comparado con el 2021. Según las autoridades del Ministerio de Gobernación, aunque se han registrado jornadas de violencia, estas aún no alcanzan los niveles del 2019 previo a la pandemia. ¿A qué se lo atribuyen? Nuestro compañero Henry Montenegro estuvo en una citación con autoridades de Gobernación y nos amplía los detalles. Adelante, Henry, te escuchamos. Buenas tardes. Paula, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y quiero contarte que hoy se va a cabo una citación con el ministro de Gobernación y también viceministros de la cartera para abordar el tema de un incremento en la violencia que se ha registrado en las últimas semanas. Las autoridades señalan que a su criterio, pese a que hay un aumento que se ha notado en los últimos días, este aún no alcanza los niveles del 2019. Por ejemplo, algunos de los datos que se daban es en la cantidad de homicidios que se han cometido por arma de fuego. En el 2021 hasta junio, que es la fecha en la que nos encontramos, se habían registrado 937 homicidios con arma de fuego. Sin embargo, en lo que va del año ya se han registrado 1061, es decir, que ha habido un aumento. ¿A qué se lo atribuyen las autoridades? En este caso, a las pandillas y también, según ellos, a la normalidad que se ha regresado tras la pandemia. Pero veamos a continuación qué es lo que mencionaba el ministro de Gobernación. Primero, como le comentaba, en estos 2 años vuelve el país, o bueno, es a nivel global, volvemos a estar en una normalidad y es desafortunado que los criminales vuelven a salir a la calle, o sea, eso no lo podemos esconder. También es cierto que hay días complicados y vuelve a haber criminalidad. Las autoridades reconocen que actualmente en el país únicamente hay 43,000 elementos de la Policía Nacional Civil que prestan seguridad. Sin embargo, derivado de que estas personas se dividen en turnos y también hay personal que está destinado al tema administrativo, la cantidad se reduce y a criterio de algunos diputados esta cantidad por turno puede ser de aproximadamente únicamente 15,000 elementos de la Policía Nacional Civil. Esto representa que únicamente hay un agente de la PNC por cada 400,000 habitantes y actualmente hay un déficit de por lo menos 17,000 agentes que según las autoridades se tiene, pero que necesitan presupuesto para poder graduar a más agentes. Hay un déficit en este momento, de acuerdo a los estándares internacionales, de aproximadamente 17,000 policías. En este periodo se han graduado 2,500 aproximadamente. En este año, en marzo, se graduaron 1,606. Y para alcanzar ese 17%, esas 17,000 policías que nos hacen falta, pues nos hace falta presupuesto. Paula, y otro de los temas que también ha llamado la atención en los últimos días es acerca de una negativa de información de las estadísticas de incidencia criminal que en este caso la Policía Nacional Civil habría negado días atrás a 2 organizaciones o tanques de pensamiento. Sin embargo, hoy el ministro de Gobernación daba a conocer que de alguna forma se dio marcha atrás con esta decisión, ya que se otorgó en este caso un recurso de revisión y posteriormente se estará resolviendo otro recurso de igual situación para poder brindar la información a estos tanques de pensamiento. Con imágenes de María José Bonilla informó para el noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Sin duda, Henry, es una situación muy preocupante. Muchísimas gracias por tu reporte. Y miren, en Villanueva está siendo asediada por la violencia y se ha convertido en un lugar donde constantemente aparecen cadáveres al punto de parecer una morgue clandestina. Ese municipio tiene una cordillera en la que se concentra ese tipo de criminalidad. El fenómeno afecta a vecinos y algunos tienen esperanza de que las matanzas se detengan. A continuación les presentamos un reportaje que expone ese flagelo. El municipio de Villanueva ha sido azotado por la violencia, pero específicamente en este sector del departamento de Guatemala han aparecido cadáveres envueltos en sábanas o bolsas plásticas. El sueño capitalino, trabajar y comprar algún día una casa propia, ese era el plan de Ofelia, su madre y hermana. Ellas migraron desde el Valle del Polochique en Alta Verapaz a la ciudad de Guatemala en diciembre pasado para cumplir ese sueño. Ofelia había dejado su hogar en Senaú, Alta Verapaz, un lugar con precariedades y que, según el Índice de Desarrollo Humano de 2014, es el último lugar de prosperidad con 0.38%. Un panorama desolador que impulsa la migración en esas comunidades. Quienes tienen dinero van a Estados Unidos y quienes no, prueban suerte en la capital. La ciudad está en proceso de recuperación. Luego de 2 años convulsos por la pandemia del coronavirus, no está ofreciendo las mejores condiciones, aunque las autoridades aseguran que hay crecimiento económico.
Ofelia era optimista y la primera oportunidad de trabajo la aceptó. A finales de enero último, ella logró conseguir trabajar en una tortillería, con jornadas de más de 12 horas. Además, ese negocio brindó plaza laboral a su madre y hermana. Para evitar gastos de transporte, decidieron vivir cerca. Esa oportunidad no precisamente estaba en la capital, sino que fue en el asentamiento Unidos por la Paz, en la zona 12 de Villanueva. Así honestamente, ella llevan 4 meses de estar viviendo en esa zona. Pues ellas vinieron pues con el sueño de ellas que trabajar, va a trabajar y buscar sus dineritos ahí, hacer sus cositas, ¿verdad? Pues el sueño, lo que ella tiene es hacer una casita propia, ¿va? Y nosotros así honestamente nunca habíamos pensado de que así sucediera, o llevar así mi hermana así con sus ataúd, ¿verdad? 4 meses después, a Ofelia le arrebataron el sueño capitalino. El 23 de mayo pasado, en la parte final y honda del asentamiento Unidos por la Paz, hubo una paradoja a ese nombre. Allí, en un río de aguas negras, fueron encontrados 3 cadáveres de jóvenes y eso robó la paz e instauró el dolor en familias. Entre las víctimas mortales estaba Ofelia. Según el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ella y los otros 2 jóvenes murieron estrangulados. Una de las hipótesis que las autoridades investigan es que una de las víctimas estaba siendo presionada para integrar una pandilla y se negó. Bueno, nosotros pensamos de que ella estaba trabajando, pero lastimosamente el día domingo, hasta las 17:05 horas, volvió su último uso del teléfono, pero nosotros empezamos a llamarla y nunca más nos contestó y nosotros pensamos de que de repente se descargó o lo dejó tirado su teléfono, ¿verdad? Y como la situación pasa en las calles también, y también como que hay mucha violencia entre las calles, ¿verdad? La capital no brindó la prosperidad que la familia de Ofelia soñaba, y la comunidad en que decidieron residir tenía pocas probabilidades de brindarlas. Allí, la violencia se ha concentrado por años según las estadísticas. El asentamiento Unidos por la Paz es parte de una cordillera ubicada en la zona 12 de Villanueva, la cual es integrada por colonias como El Búcaro, Las Margaritas, La Esperanza, El Éxodo, El Mezquital, El Esfuerzo, Villalobos 1 y 2. Allí, según los registros de las autoridades, es en donde se ha concentrado la violencia. Periódicamente, en lo que va del año, han aparecido cadáveres, algunos encontrados en vías públicas, barrancos o enterrados. Ese conjunto de comunidades está bajo un ambiente de desapariciones y muertes, y el resto de Villanueva lo padece. En el primer trimestre, de los 18 cadáveres encontrados a escala nacional, 14 fueron en el departamento de Guatemala, y fueron 9 las víctimas halladas en Villanueva, en un radio de 15 kilómetros que incluye la cordillera antes citada. En la cuesta de Villalobos y Ruta al Pacífico también aparecieron cadáveres en febrero y marzo. Solo allí se encontraron a 5 víctimas mortales. Estas áreas son contiguas a la zona 12 de ese municipio. Algo está pasando y la pregunta que surge es, ¿qué está causando la violencia en Villanueva? Se gestionó una explicación de la Policía Nacional Civil, pero no hubo una respuesta oficial. Aunque agentes de la Comisaría 15, encargada de brindar la seguridad en ese municipio, al equipo periodístico de Guatevisión revelaron de manera discrecional que el aumento de la violencia se atribuye a la operación de las pandillas, pero hay una de ellas que está actuando con saña, el Barrio 18. Los casos de cadáveres que aparecieron en Unidos por la Paz y Luz de Cristo se atribuyen a muertes causadas por las clicas Crazy Gangster y Solo para Locos, que integran esa pandilla. En el primer trimestre del año, el 65% de los cadáveres encontrados correspondieron a edades de 20 a 30 años. Eso expone que son jóvenes la mayoría de las víctimas. El patrón son hechos violentos. Podría ser... Son casos así de que son... No se puede dar son solo hipótesis de dónde vienen, cómo vienen. Pero podría ser un patrón también, fíjate, de que esos hechos sean efectuados en otro lugar y que aquí sea
un lugar donde vengan a dejar los cadáveres. Ese es el patrón, uno de los patrones que se maneja. No estamos diciendo que ese es el patrón, pero podría darse. No es la primera vez que aparecen cadáveres en laderas, vías públicas o enterrados en esta cordillera de comunidades. En 2014, la Policía Nacional Civil efectuó un operativo en el asentamiento El Mezquital y en una vivienda encontraron cuchillos, piochas, palas y ropa con sangre. Los vecinos en esa ocasión revelaron a los investigadores que la vivienda estaba abandonada y la ocupaban pandilleros. En esa casa se abandonaron por lo menos 4 cadáveres. Las paredes tenían grafitis de pandillas y permanecía en esos ambientes un colchón, asimismo olores fétidos. Los vecinos le llamaron la Casa del Terror. Nadie llega a esa área del asentamiento El Mezquital. Los policías patrullan solo con operativos estratégicos, de lo contrario no se acercan. El territorio es controlado por los pandilleros. En abril de 2018, en el mismo sector, asentamiento La Isla, las autoridades efectuaron un allanamiento en una vivienda en la que encontraron serruchos, sierras, colchas, ropa con manchas de sangre y bolsas plásticas. Ese inmueble fue allanado en búsqueda de un adolescente de 15 años que desapareció en el sector. Otro caso se registró en diciembre de 2019. Una mujer fue encontrada desmembrada en el patio trasero de una vivienda en Villalobos 2. Pero no todo está perdido. En El Mezquital hay vecinos que creen que la clave para frenar la violencia está en brindar mejores oportunidades de vida a las nuevas generaciones. Y quizá una academia de fútbol sea la válvula de escape a esa sanguinaria realidad. Hemos logrado rescatar también a jóvenes de que han andado en malos pasos. Hoy día pues son hombres de bien, están trabajando o están yendo a la iglesia. En lo que es lo académico, los mismos padres de familia dicen que sus hijos están rindiendo al 100, ya que la condición de ellos es, si vienen a la academia, tienen que rendir académicamente. Nuestro objetivo primordial es ayudar a los niños a que salgan de la violencia. El espacio de recreación está ganado en el barrio. El miedo de bajaran a los niños, el miedo de que vinieran a practicar deporte aquí, porque decían que era una zona peligrosa. Y yo les decía que no, que el deporte es recreación, el deporte es vida, y se los hemos demostrado. Hoy día, pues como les repito, toda la gente está viendo que aquí es un éxito total, ya que cuando tenemos los encuentros deportivos, todas las noches la cancha se mantiene llena. Empezó junio y la violencia continúa imparable. Otro cadáver aparece, el paraje usual de la metrópoli. En esta última ocasión, la víctima fue encontrada envuelta en bolsas plásticas en el bulevar principal que divide Ciudad Real, zona 12 de Villanueva, con Bellos Horizontes, zona 21 capitalina. Al cierre de este reportaje, los cadáveres abandonados en el departamento de Guatemala ya superan los 28 y esa incidencia violenta no disminuye. Y en información departamental le cuento que 3 menores de edad fueron rescatadas de una casa durante un allanamiento en el cantón Chitush, zona 9 de Quetzaltenango. Una de las niñas tenía la alerta Alba Kenneth desde el pasado 8 de marzo. Los menores fueron entregados por la Policía Nacional Civil a la Procuraduría General de la Nación. El allanamiento en la vivienda donde fueron localizadas las menores se hizo con el objetivo de fortalecer una investigación en curso. Además de localizar a las niñas, la policía sospecha que allí fue enterrada una persona. Y en otros temas, la ex jefa de la FESI en Quetzaltenango, Virginia La Parra, comparece ante un juez este martes para determinar si enfrentará o no un juicio. Edwin Titan nos tiene más información. Edwin, ¿cómo estás? Nos enlazamos contigo. Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. Y hoy en Torre de Tribunales, en el Juzgado Séptimo Penal, se está desarrollando una audiencia en la cual se estará estableciendo si la exfiscal encargada de FESI en Quetzaltenango, Virginia La Parra, enfrenta o no juicio
esto por algunas denuncias que ella recibió de un juez en Quetzaltenango debido a que se había extralimitado en sus funciones al dirigir la Fiscalía Especial contra la Impunidad en ese departamento. En estos momentos se está desarrollando esa audiencia a puerta cerrada. Se ha limitado el acceso a la prensa debido al espacio en el que se está llevando a cabo esta sesión. Es muy reducido y esa ha sido la justificación del juez séptimo penal. Afuera de este juzgado hay algunos agentes de seguridad del organismo judicial, pero afuera de Torre de Tribunales hay una manifestación en apoyo a la exfiscal y esto es lo que han manifestado. El objetivo es exigir a las autoridades de Guatemala dignidad para las personas, para los defensores y defensoras de derechos humanos, para las operadoras de justicia, en este caso Virginia La Parra, que lleva ya más de 3 meses detenida justamente por haber denunciado faltas que cometió un juez. Y pues nada, En este proceso en contra de Virginia La Parra, los querellantes son los integrantes de la Fundación contra el Terrorismo y precisamente hoy ellos ingresaron a esta sala de audiencias y posteriormente lo hizo el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Incluso antes de ingresar pues se saludaron y así es como se ha desarrollado el ambiente afuera del Juzgado Séptimo Penal con esta diligencia. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Volvemos con los mensajes que usted nos envía al servicio de Guaterraporta y en específico una denuncia que tiene que ver con motocicletas en la ruta interamericana. Ya regresamos. Continuamos con más información. El empresario Domingo Lima y el pastor Efraín Avelar serán recordados por los quetzaltecos por su aporte social, religioso y benefactor para diversos sectores de la sociedad en ese departamento. Minor Talk desde la ciudad de Altense nos amplía sobre el deceso de estos personajes. Adelante, Minor. Buenas tardes, te escuchamos. Hola Paula, muy buenas tardes, un gusto saludarte para comentarte que Domingo Lima y el pastor Efraín Avelar pasarán a la historia de los quetzaltecos por su trabajo en beneficio tanto de esta sociedad como la de los guatemaltecos. Ambos personajes nacidos en esta ciudad de Quetzaltenango perdieron la vida de forma natural en los últimos días. Pero es Raúl Isás, historiador de esta ciudad de Quetzaltenango, quien amplía y nos hace un pequeño recorrido sobre los momentos más emblemáticos en la vida de estos personajes quetzaltecos. Vamos a hablar de dos personajes que han dejado un gran legado para Quetzaltenango, como lo es el Domingo Lima Domínguez y el pastor Efraín Avelar. Personajes que realmente han dejado historia, han dejado parte de su vida, un legado a Quetzaltenango. Y esta desaparición física de ellos pues afecta realmente el imaginario de los quetzaltecos, puesto que vamos dando cuenta que las personas grandes van desapareciendo, pero eso no implica en que no hayan jóvenes y no hayan personas que vayan siguiendo sus pasos y que vayan entendiendo que la vida se nos da y solo la merecemos dándola. Tenemos que dejar huella todo el tiempo, ¿verdad? Trascender, y esto fue lo que hace, por ejemplo, Domingo Lima, un personaje muy sencillo, nacido del barrio Las Flores, y que amaba tanto su teatro municipal porque muchas veces pernoctó él ahí, amaneció, y entonces amó el teatro municipal, y en el momento cuando él pudo tener ese emporium comercial y empresarial, pues hace un convenio con la Municipalidad de Quetzaltenango y gracias a él se restaura por primera vez el teatro municipal porque se mantenía en un abandono. Con el hermano Efraín Avelar, pues un personaje pastor que se preparó realmente para llevar la palabra de Dios a los feligreses y que con una pequeña iglesia yo tuve la oportunidad de conocerlo y en una empresa que tuve de mantenimiento de casas y edificios me encargó que yo hiciera su primera fila bautismal sobre la 19 Avenida. Tuve alguna relación con él a través de la municipalidad también en sus proyectos y hoy pues ya realmente el emporium y el crecimiento que se tuvo a través del gran templo que tiene pues muestra su proyección social, su proyección religiosa. Hay cuestionamientos sobre él, sobre temas económicos y de construcción, pero recordemos también que la Iglesia Católica también tenía a veces negocios para poder mantener parte de su proyección social. Este fue el caso de él, pues con sus empresas y todo, que beneficiaron pues en viviendas y en otros términos, y que hoy a veces la gente no conoce realmente el fondo total del emprendimiento y son cuestionados, pero
Realmente ellos ya descansan en paz, ya están juzgados y nuestro corazón como quetzaltecos, pues una oración para ellos y que yo pienso que ese ejemplo que ellos tuvieron en un momento dado de protestar, realmente ese cariño a Quetzaltenango, ese amor a Quetzaltenango, es una obligación para todos nosotros los quetzaltecos de dejarle algo a Quetzaltenango. Los restos del pastor Efraín Avelar fueron inhumados este mediodía en un camposanto privado, en tanto los de Domingo Lima en la ciudad capital. Para Noticiero Guatevisión desde Quetzaltenango, Minor Talk. Cambiamos de tema porque una serie de incidentes viales se han registrado en la capital y es Amílcar Montejo quien nos da más detalles. Buenas tardes, la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala le desea muy buen provecho. Durante este mediodía le informamos. Una motocicleta fue colisionada por un vehículo que se dio a la fuga, esto en el Puente del Incienso yendo de zona 3 a zona 7. Una mujer motorista presenta varias lesiones y bomberos fueron coordinados. En la calzada Roosevelt, sexta avenida de la zona 7, tenemos un automóvil con averías mecánicas en la ruta principal, situación que interrumpe el tránsito de la calzada San Juan hacia el Puente del Trébol. También nos están reportando una camioneta con fallas mecánicas, esto en el Boulevard Liberación 11 avenida de la zona 13, frente al zoológico La Aurora. Ha interrumpido el tránsito que va del puente de Tecumán hacia la plaza El Obelisco. En el periférico 12 calle de la zona 7 tenemos un tráiler con averías mecánicas, situación que impacta en el tránsito de la colonia Centroamérica hacia el puente de la calzada San Juan. Ser padre es trabajar incansablemente por la seguridad de los que amas. CFS, Corredores de Seguros. Iniciamos este segmento con el video que nos compartieron desde la ciudad capital. Se trata de imágenes que muestran la sobrecarga de pasajeros en una unidad de buses articulados de la línea 1. El video fue grabado el sábado del fin de semana último, a eso de las 5 de la tarde. Nuestro televidente pide a las autoridades que en horas pico desplieguen más buses para evitar la aglomeración de pasajeros. Edgar Álvarez nos ha manifestado su descontento respecto a la forma en que varios motoristas se conducen en la ruta que va de Mixco a San Lucas, Zacatepeques. El mensaje asegura que debido al tráfico que se genera en esta ruta con sentido a occidente, muchos motoristas manejan a excesiva velocidad fuera de los dos carriles, situación que representa un peligro para las personas que caminan a la orilla de la carretera. Todo el cariño y las enseñanzas que te brindo hoy son para que tengas un futuro seguro. CFS, Corredores de Seguros. Y a continuación conoceremos la actualización de los hechos de tránsito en San Miguel Petapa con Alejandro Longo. Gracias, buenas tardes a todos los televidentes de Guatevisión en su emisión en directo. Le informamos que la movilidad vehicular en nuestro territorio ha presentado complicaciones. Esto se debe a, primero, un transporte pesado que se ha quedado con fallas mecánicas frente a la estación de bomberos central. Ya se trabajan carriles reversibles en este importante trayecto. Luego nos encontramos en Boulevard El Frutal con dos situaciones. Camión de una empresa comercial con fallas mecánicas completamente detenido, carril dirección norte hacia el área del distribuidor vial. Ya se trabaja con una grúa para poder movilizarlo. Adicional a esto, maquinaria que se está transportando de Puente Tubac hacia el kilómetro 14.5 detiene en dirección sur. Le solicitamos de su paciencia, por favor. Se están trabajando carriles reversibles para que la viabilidad sea más rápida. Adicional a esto, trayecto de la 53 calle mantiene fluidez en ambos sentidos, sin complicaciones en dirección sur hasta llegar al área de La Vueltona, como se conoce, para poder ingresar a Boulevard Zona 7. De igual manera, calle Real se encuentra totalmente despejado en dirección norte en el ingreso al municipio de Villanueva y en dirección sur hasta el kilómetro 25. Le deseamos un buen provecho. Muni Petapa presente. Y este martes 7 de junio colapsó un puente colgante durante la reinauguración del Parque Porfirio Díaz en Cuernavaca, México. En el video se puede observar cómo José Luis Urios Tegui, alcalde de dicho estado, su esposa y varios funcionarios más caen en la barranca tras el desplome del puente. Según los reportes de los rescatistas, se registran hasta el momento 15 heridos, mientras que el alcalde y su familia fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. ¿Están bien?
Y con más información internacional, le cuento que el partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador ganó en 4 de los 6 estados que votaron el domingo por la gobernación. El partido izquierdista sigue acumulando votos en varios estados del territorio mexicano, los cuales serán fundamentales para la siguiente elección presidencial, que será en el 2024. En el próximo año se elegirán otros 2 gobernadores en estados liderados por el PRI, el último ensayo antes de las elecciones federales de 2024, en las que se votará por el nuevo presidente y se renovará el Congreso bicameral. Moreno sale fortalecido en esta elección y se convierte en un partido dominante como fue el PRI, que gobernó México más de 7 décadas. Así lo mencionó José Antonio Crespo, analista político mexicano.